Buenos días, mi nombre es Medardo Shiguando. Gracias a Cuenca por permitirnos compartir nuestras experiencias desde el pueblo quichua de Ruculiacta sobre manejo forestal comunitario, vigilancia y control territorial. También nos va a acompañar Lady Shiguando, monitora comunitaria de pueblo quichua de Ruculiacta. Estamos ubicados en la cuenca amazónica, en Ecuador, en la provincia de Napo. Y específicamente nuestro territorio, Pueblo Quichuricuyac, está ubicado en los cantones Archidona y Tena. Pueblo Quichuricuyac cuenta historias vivas, conocimiento y saberes ancestrales, fortaleciendo la resistencia de identidad y defensa territorial. También ha estado constantemente construyendo colectivamente entre las 17 comunidades que cuenta Pueblo Quichuricuyac. Entre ellos destacamos la cultura, la vivencia, la gastronomía, producción en sistema chakra, que es pilar y desarrollo de las familias quichuas que vivimos en la Amazonía ecuatoriana. En esta lámina quiero sintetizar tres temas: posición ancestral, crecimiento comunitario y manejo forestal, en donde la posición ancestral podemos ver cómo nuestras familias vivían en aquellos tiempos, que era importante la relación entre familias para mantener la comunidad y la organización que actualmente contamos en un territorio de 41.888.55 hectáreas que se ha ido evolucionando en cada una de las comunidades. Por eso es importante mantener la cultura, la identidad y sobre todo nuestra lengua, que estamos muy fortalecidos, entrelazados entre comunidades, que eso es la fortaleza para cualquier resistencia y amenazas externas. Y vemos también en esta lámina que son comparativos, ¿no? En el año 1973 y 2021, cómo ha ido transformando los asentamientos humanos, que hoy en día ya no es una de tres, cuatro familias, ahora ya pasan de 100 hasta 1.000 familias, que se está convirtiendo en un asentamiento que ya se requiere una planificación comunitaria para poder eh, ejercer un manejo más importante dentro de la comunidad. Y también es muy importante tomar en consideración el manejo forestal, porque nos ayuda a administrar sosteniblemente nuestros recursos naturales y también generar alternativas que sean compatibles con la naturaleza. Por ello, también vemos a mano derecha cómo nuestro territorio está conformado por las 17 organizaciones, y también está dentro de nuestro territorio ancestral el programa Sociobosque, que conocemos, área de baja conservación, que a su vez colindamos con parques nacional, Sumaco y Napogaleras, bosques protectores, geoparques. Entonces, viendo estas realidades, es importante conservar la naturaleza, los bosques, proteger las fuentes de agua y sobre todo la cultura, que en sí es un territorio vivo que estamos habitando los quichuas en la organización Pueblo Quichua Ucliacta, que a su vez es conocido región amazónica dentro de nuestro país. Por ello es importante considerar que gracias a nuestros fundadores, a nuestros
amautas, sabios, que hoy día nos acompañan para no perder nuestra identidad, sobre todo nuestra lengua, y dar y combatir, seguir combatiendo la resistencia en defensa del territorio, de nuestro territorio ancestral, porque tenemos cada vez la amenaza externa, en este caso la minería ilegal, que nos afectaría a nuestra generación para que viva en armonía de generación en generación. Por eso los consejeros, en este caso nuestros sabios, siempre están pendientes cómo nosotros estamos gobernando el territorio que contamos y nos dejaron, y esto tiene que continuar para las siguientes generaciones. Y la gestión territorial que hoy estamos apuntando a desarrollo social, ambiental y economía, que es importante tomar en cuenta que hoy en día necesita equilibrar nuestra Pachamama, nuestra naturaleza, que no tenemos que eh, terminar los bosques, porque hoy día ya muchos estamos viendo a que la parte externa, ¿no? Internamente nos conmueven en talar los bosques. Entonces, el manejo forestal es muy importante dentro de nuestra organización y por ello nosotros siempre llevamos en la memoria de todos quienes habitamos aquí, ¿por qué nos defendería y qué tenemos que hacer nuestra nueva generación en cuidar el territorio, los bosques, fuentes de agua, que es importante para la vida humana en sí, mantener nuestra cultura? Y también invito a nuestros compañeros que están presentes de seguir luchando por la existencia de los seres humanos que habitamos en la cuenca amazónica. Para mantener la gobernanza del territorio, nosotros contamos primero con la Asamblea Suprema que elegimos cada 3 años, nuevo Consejo de Gobierno que tiene que administrar en ese ejercicio, manteniendo la colectividad. Seguidamente tenemos la Asamblea General cuando se requiere o se amerita cualquier amenaza, se hace una asamblea extraordinaria para tomar decisiones emergentes que puede suscitar y estar pendiente a cualquier amenaza externa. Y seguidamente tenemos Consejo de Gobierno que encabeza Curaga, que gobierna en el territorio pueblo bajo vigilancia de 17 huinaros que son conformados por Consejo Comunitario. Y también los consejeros, los amautas, nuestros sabios, nuestros diachas, acompañan cómo están llevando o conduciendo nuestra organización, porque ellos están vigilantes a todo lo que puede suceder y mantener la dirección como nos dejaron nuestros fundadores, en este caso nuestros ancestros, que hasta ahora nos acompaña con espíritu y la estructura es circular. Para exponer hemos puesto de manera así para entender y por ello es importante la estructura organizativa que está sobre todo encima de la Asamblea Suprema, quien toma decisiones y nos da, dictamina resoluciones para ejercer durante 3 años que dura el Consejo de Gobierno y cada 3 años se cambia la dirección o la conducción bajo el mandato de la Asamblea Suprema. También quiero resaltar que hemos tenido un proyecto en alianza con financistas que justamente nos apoyan para fortalecer los proyectos sustentables dentro del territorio. Entonces, aquí quiero comentarles que la restauración productiva con fines comerciales, también el sistema agroforestal, porque están amenazados nuestros ríos por
extensión de fronteras agrícolas, de las chacras y también la demografía que se sigue creciendo. Entonces, ha sido importante las alianzas locales con las instituciones locales, donde es conservar, no solamente es conservar, también restaurar en áreas degradadas, en áreas rastrojos, con la finalidad de aprovechar con especies de corto y mediano y largo plazo. En este caso, nosotros hemos sembrado 75 hectáreas con 110 beneficiarios, 72.669 plantas de balsa, que prácticamente duran 3 años en crecer y se puede comercializar. Pero no solamente es solo balsa, en ello también se establece árboles frutales maderables eh, en sistema chacra, conocido como agroforestal. Y por ello ahora estamos también en fortalecer, en fomentar o promover en las escuelas, en las comunidades, de seguir sembrando, que nuestros ancestros también siempre nos invocaban que debemos sembrar árboles para mantener vida. En este caso, los bosques, los árboles nos dan aire puro para los humanos. Y por ello este proyecto ha sido muy importante en trabajar de manera cerca con las comunidades. Y también el proyecto que estamos trabajando hasta la fecha ha sido en turismo comunitario, piscicultura, con especies nativas, en este caso valorar las especies nativas de los ríos que tienen ríos amazónicos. Como mencioné también, restauración con fines comerciales, monitoreo comunitario de ríos, fortalecimiento organizativo, que ha sido muy importante para los jóvenes que ingresan a las filas de la estructura organizativa, que conozcan los procesos organizativos que nos han dejado nuestros mayores. Esto va en generación, que me ha tocado también. Ingresé muy joven y ahora están los jóvenes también aprendiendo cómo ha sido de mantener o convivir en un proceso organizativo de lucha de los pueblos indígenas. Y invito a los jóvenes que no olviden su lengua, su cultura y seguir resistiendo, porque la amenaza no es solamente externo, es interno también. Por ello, invito a que sigan formando, sigan aprendiendo y no olviden los conocimientos y saberes ancestrales, que es muy importante para seguir como pueblos amazónicos de la cuenca amazónica. También quiero dar paso a mi compañera que va a compartir la experiencia de monitoreo comunitario en los ríos que cuenta nuestra organización. Buenos días, yo me llamo Lady Shiwango y hoy les voy a compartir acerca de nuestra experiencia en la vigilancia de las rutas acuáticas, más conocida como monitoreo comunitario de ríos. ¿Y por qué se comenzó con esta iniciativa dentro de la organización? Pues como PKR vimos la necesidad de conservar nuestros recursos hídricos debido a las amenazas latentes y a los diferentes cambios en los patrones de la lluvia y los niveles de los ríos, por lo que se optó por la implementación de un sistema de monitoreo hídrico. Los primeros pasos consistieron en un primer diagnóstico de los ríos existentes en el territorio, seguido por una priorización de los sitios de monitoreo en base a los siguientes criterios. Primero, se tuvo en cuenta qué tan bien conservados estaban estos ríos y la importancia de que daban las comunidades de seguir conservándolos. El segundo fue que el nivel de afectación de los ríos, o sea, para conocer su calidad y con base a eso realizar acciones a favor de la salud de los ríos. Y por último, la importancia que estos ríos representaban para las comunidades, ya sea a nivel de consumo, para la pesca, para tomar o a nivel espiritual. ¿Qué tan sagrado eran para ellos estos ríos? Al final se seleccionaron estos 10 ríos que se muestran en la imagen, que pertenecen a 9 comunidades diferentes dentro del PKR. Y un punto de referencia fue el río Puzuno, aquí en esta imagen, que se encuentra en nuestra área de conservación de 11.000 hectáreas.
Además, estos ríos están distribuidos en dos zonas, una parte baja donde se encuentran la mayoría de los asentamientos y una parte alta caracterizada por una menor intervención humana. En todo este proceso se logró consolidar un grupo de monitoreo de jóvenes de distintas comunidades del PECAR. El desafío que presenta mantener un grupo de personas dentro de estas actividades y este de aquí logramos consolidar un logo que es del grupo de monitoreo. Para la metodología tenemos, consta de 6 componentes. Tenemos los parámetros físico-químicos que miden propiedades del agua y utilizamos 5 parámetros básicos. El pH para conocer acidez o alcalinidad del agua, la temperatura, el oxígeno disuelto, que nos va a decir si los ríos cuentan con el oxígeno suficiente para que los organismos acuáticos puedan sobrevivir. El siguiente es el componente microbiológico. Aquí vamos a detectar la contaminación por heces fecales, ya sean por animales o humanos. El tercer componente es la cantidad de agua, o sea, que se puede medir a través del caudal en los ríos y la lluvia que cae en la cuenca. Otro indicador es el biológico, que lo realizamos a través de los macroinvertebrados, que estos son unos animales indicadores de calidad de agua y se comportan de manera distinta, ya que algunos son sensibles o tolerantes a la contaminación. También tenemos a los peces, que estos son más para conocer qué tipo de especies tenemos dentro de nuestros ríos. Y por último tenemos los protocolos de evaluación, ya sea aquí de la vegetación, de la geomorfología del río y de actividades antropogénicas que afectan a los ríos. En sí, realizamos un monitoreo mensual de 6 ríos en la parte baja y un monitoreo trimestral de 4 ríos en la parte alta. Contamos con datos desde el año 2024, lo que nos ha dado un indicio de la salud de nuestros ríos. En esta tabla se observan algunos de los resultados y aquí vemos que nos muestra un rango que va desde excelente hasta una mala calidad. Principalmente los ríos que se encuentran en la parte baja tienen entre una calidad regular y mala y se caracterizan principalmente por estar ubicados en las comunidades más pobladas y que carecen de tratamiento de aguas residuales, por lo que la contaminación fecal es uno de los mayores problemas en estos ríos. En cambio, los ríos con un estado bueno y excelente se caracterizan por lo opuesto. Existen menos concentración de asentamientos, por lo que la calidad es mejor que los otros ríos, aunque también carecen de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Pero al estar menos poblados y al ser ríos más grandes, su capacidad de limpiar o autodepuración es mayor. A excepción de este último río, el Puzuno, que es un río referente y que su calidad es excelente porque se encuentra dentro de un área conservada. Bueno, ¿y qué hemos logrado hasta ahora? Una de las pequeñas acciones que impulsaron los datos de monitoreo es la reforestación de riberas de 3 ríos con la finalidad de mejorar la calidad de agua. También esperamos que a partir de este sistema de monitoreo se logre una concientización ambiental en las comunidades, para lo cual se va a realizar una socialización de los resultados obtenidos, que es nuestro siguiente paso dentro del proyecto. Otro aporte sería que estos datos sirvan para que se establezcan alineamientos en reglamentos de nuestra organización y de esta manera tener un control sobre la salud de estos recursos tan importantes. Además, estos datos van a servir como punto de referencia para amenazas futuras, ya que en nuestro territorio se encuentra 2 pozos petroleros y además tenemos una amenaza latente que es la minería, ya que limitamos con predios donde la minería es intensiva y a veces ilegal, o la mayoría de ellos. Asimismo, esperamos que los datos nos sirvan en la toma de decisiones comunitarias que aporten al cumplimiento de las competencias de autoridades gubernamentales. Ya, como les mencioné, el caso no tenemos no tenemos sistema de tratamiento de aguas residuales, entonces aquí el municipio se debería hacerse cargo de eso y los datos nos pueden servir de evidencia para que ellos cumplan con sus deberes gubernamentales en sí. Así es como desde el pueblo quichua
Ucuyacta hemos trabajado desde nuestra experiencia en el cuidado y vigilancia de nuestros ríos, lo cual ha fortalecido el manejo forestal, ya que los ríos son sistemas conectados y esperamos que esta experiencia que le hemos compartido hoy día sea útil y lo repliquen en sus organizaciones. Muchísimas gracias por la atención.